continuamos esta noche de jueves y os decía que nos íbamos a acercar al cuerpo de la Guardia Civil. Lo vamos a hacer a través de la última publicación de la que hemos tenido constancia, y qué mejor que hacerlo con uno de sus protagonistas, con Carlos Alfonso Chamorro Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en Canal 54 para presentarnos este libro que tengo en mis manos, pero también para hablar un poquito de lo que se está convirtiendo casi en una saga, ¿no? Que se trata al final de una colección estupenda de libros que repasan la historia de la Guardia Civil. En este caso, en el volumen que tenemos sobre la mesa, se presentaba hace muy poquitos días en la Diputación Provincial de Burgos, un libro que pretende acercar bueno, pues esos rincones también de la provincia y la vida cotidiana al gran público, ¿no, Carlos? Sí, bueno, lo que hemos pretendido es, como todo lo que llevamos haciendo desde hace ya 4 años, vincular a la Guardia Civil con lo que es la provincia y con la ciudad de Burgos. Entonces, esta vinculación, pues hemos elegido algo que viene muy bien, porque visualiza muy bien todo lo que han sido todas estas facetas de la Guardia Civil en su travesía en Burgos, y es la fotografía. Iniciamos con la fotografía histórica y después no deja de ser histórica la fotografía que presentamos en este segundo volumen, pero es una fotografía más personal, de fondos, sobre todo fondos personales, fondos de las familias, de las personas que vivieron y que estuvieron en esos lugares y en esos momentos que relatamos en el libro. Carlos, ¿cómo surge la iniciativa de comenzar esta colección de libros estupendos? Porque no sé si es más bien por una necesidad de acercar el cuerpo a la ciudadanía, también a los propios agentes, para que conozcan parte de su historia, por cubrir esa laguna existente en cuanto a documentos gráficos, porque sé que hay una gran labor de documentación, ¿no?, detrás de cada uno de estos ejemplares. Luego hablaremos de ello. ¿Cómo surge esa iniciativa y con qué respaldos se cuentan? Porque no es nada sencillo, ¿no?, conseguir todos los documentos y también sacarlos a la luz. Bueno, esta iniciativa realmente surgió del jefe de la comandancia, que es un apasionado de trasladar lo que es la Guardia Civil a la sociedad. Me encargó allá por junio de 2012, sí, junio de 2012, me encargó pues integrarme dentro de un grupo de trabajo que ya existía para hacer una exposición fotográfica sobre la Guardia Civil, que lo hicimos en el Consulado del Mar. A raíz de aquello, cuando me integré en este grupo, pues no sabía los fondos reales que había de fotografía. Vi que eran unos fondos que estaban bien, pero no sabíamos realmente si se podría realizar o no. Empezamos a investigar, empezamos a trabajar, y al final nos surgió una revista que tienes en tus manos, que se titulaba La Guardia Civil de Burgos a través de la fotografía histórica, que al final se redujo a 20 páginas, pero que era una revista de más de 50. Y con todos estos fondos, más todos los fondos fotográficos, más todos los trabajos que se habían realizado, tanto Miguel Moreno, que es uno de los importantes, de hecho es el coordinador del primer libro, más todos los que colaboraron con él, que si no estaríamos aquí un rato bastante largo, pues lo que hicimos fue elaborar este libro. Y bueno, pues fue un libro que estuvo muy bien, que ha tenido bastante éxito, porque realmente ha tenido muy buena venta. Digo buena venta porque lo difícil realmente no es hacer un libro. Lo difícil es primero que te lo publiquen y después venderlo. Que tenga salida, ¿no?, al final en el mercado actual. Y sí, el mercado está muy bien, o sea, me refiero, se ha vendido bien, no sé si quedarán muchos ejemplares. La última vez que vi quedaban muy poquitos, pero bueno, esa fue la primera iniciativa, lo primero que se trabajó. A raíz de aquello surgió una segunda iniciativa, que era una nueva exposición, en la cual igualmente el teniente coronel Miguel Salón me encargó que pues capitaneara un poco el equipo de trabajo, y la idea fundamental que él me transmitió era que se hiciera sobre, o ver qué posibilidades teníamos de trabajar sobre los acuartelamientos que habían existido en la provincia. Realmente ese trabajo es un trabajo ingente, porque hay muy pocas pistas. Y además es una provincia como la nuestra, ¿no?, extensa, con muchos municipios, sí, muchas entidades menores, y me imagino que en muchos casos ni siquiera quedan restos físicos de lo que fueron aquellos acuartelamientos. Pues la realidad es que no solo no hay restos físicos, sino que no hay restos documentales. Tenemos documentación muy sesgada, que sí, que sabemos que en tal lugar o en otro determinado lugar hubo una casa cuartel, pero realmente no hay ningún documento que nos certifique que allí estuvo o que estuvo en aquel lugar concreto. Además, tenemos que tener muy en cuenta que las primeras casas cuartel no fueron edificios,
sino que eran viviendas donde se alojaba a los guardias, eran viviendas particulares. Con lo cual, claro, es prácticamente imposible, salvo que quedara alguien vivo. Estamos hablando de 1845 y ya nos tenemos que ir a las referencias que hay sobre los guardias cuando estuvieron destinados en un lugar concreto. Bueno, hemos conseguido sacar bastantes, que es lo que interesa al final, hemos conseguido sacar bastantes edificios, pero los edificios son vacíos, son piedras. Está muy bien para los arquitectos, si tuvieran un interés arquitectónico, que realmente no lo tienen, pero habría que darle un contenido, y el contenido es los que vivieron allí. Hablar de los guardias civiles, hablar de sus familias, hablar de su vida y sobre todo hablar de los vecinos. Es decir, que se pudiera hacer eso que está tan de moda, el meridaje, esa unión entre lo que es la población y lo que son los guardias civiles y sus familias. ¿Está sirviendo esta colección, Carlos, para descubrir, no sé si facetas del cuerpo, pero para mostrar a la sociedad aquellos rincones que permanecen habitualmente ocultos o que pueden sorprender al lector, tanto en las ediciones anteriores como en el que tenemos sobre la mesa ahora mismo? Imagino que más de uno se llevará una sorpresa al descubrir no solo datos, sino también fotografías, ¿no? No solo eso, sino que muy probablemente las personas de cierta edad se vean reflejados en alguna de las fotografías que ellos desconocían que existieran, porque al ser fondos particulares fundamentalmente, pues en muchos casos no se sabe qué se ha hecho. De hecho, me han llegado fotografías en las cuales, de muy diversas formas, es decir, me llega la fotografía de una persona que nos la entrega, la fotografía de otra persona que nos la entrega, y con eso vemos en primer lugar que es la misma fotografía o muy similar, de un momento muy parecido, y después conseguimos identificar también a parte de las personas, porque a todos es imposible. Estamos hablando de... hemos seleccionado 476 fotografías, pero tenemos más de 1000, con lo cual conocer más de 1000 fotografías de grupo, estamos hablando a lo mejor de 12, 13.000 personas, es harto difícil. Por no decir casi complicado, ¿no? Imposible. Es cuestión de tiempo. Pero sí, se podría conseguir, sí. Carlos, tenemos una importante labor de documentación. Hablábamos antes, ¿no?, de la importancia también de las personas a la hora de aportar esos documentos gráficos. Muchas veces, imagino que inéditos, nunca habían sido publicados, formaban parte de ese legado. ¿Qué suponen estas publicaciones para el propio cuerpo? Porque si para los ciudadanos de a pie, aquellos que nos puedan estar viendo, supone descubrir una faceta a lo mejor oculta de la Guardia Civil, para los propios agentes imagino que es indagar en sus propios orígenes, pero también en una evolución muy particular, la de la provincia. Pues, sí, la realidad es que para el cuerpo es muy importante el poder conseguir, en primer lugar, conectar con la sociedad, que es tan difícil. Y segundo, el recuperar un poco lo que es nuestra historia, la historia de la Guardia Civil, pero también la historia de la provincia de Burgos, porque durante 171 años casi, la provincia de Burgos ha sido recorrida, bueno, todas las provincias en general en España, pero estamos hablando de Burgos, la provincia de Burgos ha sido recorrida por aquellos hombres y por aquellas mujeres hoy en día que van prestando su servicio. Es un servicio cotidiano, es un servicio diario, es un servicio callado, y se va recorriendo pues toda esa provincia, y todas esas fotografías pues las podemos ver ahora, y hay fotografías de mucho interés para los propios ciudadanos, no solo para el cuerpo. Vamos a precisamente acercarnos a alguna de esas fotografías ahora. Vamos a ir comentando sobre todo aquellas más destacadas, pero me dicen que nos tenemos que ir a unos anuncios. Después de publicidad, si le parece, nos acercamos a las principales. También hablamos de cómo se estructura esta publicación y de qué es lo que van a poder encontrar al final los burgaleses que nos están viendo en ella una vez se acerquen a este estupendo libro. Todo en unos minutos.
Continuamos hablando de este libro que tengo en mis manos, Guardias Civiles al servicio de Burgos. Lo estamos haciendo de la mano de Carlos Alfonso Chamorro Rodríguez, que nos está repasando un poquito la historia de esta colección. Tenemos sobre la mesa, bueno, pues algún ejemplar del libro anterior, también de estas revistas fotográficas. Si nos centramos en esta publicación que veía la luz recientemente, Carlos, antes de irnos a publicidad, comentaba que hay fotografías realmente importantes, reveladoras o por lo menos llamativas, ¿no?, dentro de esta publicación. Si tuviéramos que escoger alguna, llamar la atención sobre alguna de estas instantáneas, sé que es complicado porque cuando uno ha trabajado durante mucho tiempo con tantas fotografías es difícil escoger, pero ¿cuáles habría sobre todo que destacar en este libro? Bueno, al final un libro no deja de ser como un hijo. Y dice uno, ¿a qué hijo quiero más? Pues yo la verdad es que quiero igual a todos los hijos. Además, todas las fotografías, por poco, no quiero decir poco claras, sino porque que puedan tener poco interés para algunas personas, son muy importantes para esas personas que las han aportado. Yo lo que quiero destacar no es más las fotografías, sino realmente las caras que se quedan aquellas personas que las han entregado y cuando se han visto, sobre todo el día de la presentación hace 2 días, cuando estaban viendo la presentación y aparecía su familiar. Estamos hablando de personas que han aportado fotografías que tienen cerca de 90 años y que su familiar es de principios de siglo, por ejemplo. O estamos hablando de personas que estamos hablando de los años 40, de los años 50, de los años 30, que ellos tienen una edad muy avanzada y aquellos familiares que fallecieron hace unos años, pues se ven reflejados, se ven inmortalizados. Hemos recuperado su memoria, tan de moda que está ahora recuperar la memoria histórica por diversas razones. Bueno, pues nosotros hemos intentado eso, recuperar un poco y ver esas caras de felicidad que tienen esas personas porque se les recuerda a sus familiares. Fotografías muy interesantes, muy interesantes, muy interesantes, las que inician todos los capítulos. Los 8 capítulos están iniciados o bien por un personaje o por una vivencia. Y son fotografías que además se recrean con la pequeña historia de esa persona, que no es la más importante de todas las que salen, sino que simplemente hemos querido entresacar una persona que represente una zona concreta o una comarca concreta de la provincia de Burgos o de Burgos capital. A mí me resultan interesantes todas, pero vuelvo a repetir, hay una muy bonita en Arija, que está Avelino Díez en un invento que yo denomino a la española, de los que tenemos larga y gloriosa tradición de hacer engendros. Bueno, pues están en una doble bicicleta para poderse desplazar sobre las vías férreas y está con el hijo del factor. El libro es un libro que, si bien es de fotografía y es muy visual, siempre tenemos unos giros, unos juegos con el que lo está viendo, con el lector. Y entonces damos ideas. Bueno, pues tampoco quiero desvelarlo aquí. Que ellos se entresaquen. Pero la fotografía tiene un algo más. Hay que interpretarlo y hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay un poco más allá. Y hay que fijarse en ella. Hay que fijarse. Por hecho, pues por ejemplo, en una fotografía concreta, decimos, y esta fotografía no sabemos su fecha, y no la sabemos, pero sí sabemos la hora. Bueno, pues que jueguen ellos, que jueguen con esas cosas que tiene el libro, porque si no, también sería como algo, como lo que hemos hablado de los edificios, sería un libro vacío, porque simplemente el espectador lo que coge, o el lector, lo que coge es la idea del que lo ha hecho. Y no, queremos que sea un libro abierto, es decir, que ellos mismos puedan hacer sus juegos y puedan aportar también sus ideas sobre el libro. Por ejemplo, Carlos, algo que va a encontrar la gente dentro de este libro que yo estaba hojeando ahora mismo, al margen de la vida más privada de los guardias civiles, ¿no?, cuando aparecen, por ejemplo, bodas de matrimonio o con sus familiares, es en la cantidad de actos en las que el cuerpo ha participado a lo largo de todos estos años, ¿no?, más de 1,5 siglos de existencia, en fiestas populares, hablamos en eventos, hablamos también en momentos históricos, ¿no?, que indiscutiblemente, lo decía antes, han pasado a formar parte de la historia de nuestra provincia. Todo ello también se recoge aquí como parte, en definitiva, de ese paralelismo existente entre la vida del cuerpo y la vida civil al final, ¿no? Claro, es que la Guardia Civil no es un elemento ajeno a la sociedad burgalesa. De hecho, yo no nací Guardia Civil, ni nadie ha nacido Guardia Civil. La gente nace y después, pues, o bien por vocación, o bien por buscando una salida profesional, pues se integran en un grupo. Y este grupo, pues, es la Guardia Civil.
ha de ser más vocacional que como trabajo, pero bueno, en todos los sitios hay gente que solo va por trabajo, para ganarse su sustento, que es tan decente como lo otro. Y como no somos ningún elemento ajeno a lo que es la sociedad, pues se está integrado perfectamente. De hecho, pues aparecen en el libro también esas fotografías tradicionales en las cuales reconocemos al cura, al médico, al guardia, al alcalde. A las personalidades, ¿no? A las personalidades, porque son las pueblo. fotografías que más se hacen, pero después también están esas vidas familiares, jugando la partida en el bar, estando con los vecinos, tomando un refrigerio en una romería. Es decir, todas esas fotografías se encuentran en el libro. Algo que me gusta mucho de estas fotografías, además, es que trasladan al lector, a la persona que se vaya a acercar a él, a esa época, ¿no? Por las indumentarias, por la caracterización, por cómo se desarrollaban esas partidas o, por ejemplo, esas escenas de la vida privada. Carlos, ¿por qué se ha elegido esta portada para el libro? Porque ninguna fotografía es al azar, y decíamos antes, bueno, cuando uno tiene casi 1 millar de fotografías para seleccionar, muchas tienen significado, todas son importantes para el que las aporta, también para cuando se recogen, pero al final la de la portada ocupa un lugar protagonista. Sí, bueno, yo creo que el caballo de la Guardia Civil siempre ha sido una imagen ideal. El Corpus en Burgos, el Corpus Christi, ha sido una imagen tradicional a lo largo de los años, y qué mejor manera de unir la tradición con la provincia, la imagen que tiene la gente de la Guardia Civil a caballo en un Corpus Christi, y además en la Plaza Mayor. Bueno, es una imagen tradicional. Pero no solo se ha buscado eso, sino que la portada tiene un significado también. Ese color que estamos viendo, ese color de lo que yo denomino, que es como era, de piel de cabritilla, es porque en la cartilla del cuerpo, la primera cartilla del cuerpo, se entregaba para protegerla una funda en piel de cabritilla. Y por eso está la portada así, no es de otra forma. Todo tiene al final una explicación y un Todo simbolismo, tiene un motivo, sí. Muy especial. Carlos, sobre la mesa este libro del que se podría hablar muchísimo más, pero nosotros tenemos un tiempo muy limitado. Tenemos el anterior, tenemos las revistas, hay para mucho más, porque al otro día en la presentación se decía que es una colección de la que siempre se podría dar continuidad, ¿no? Porque al final, lo hemos dicho en varias ocasiones, la historia de la provincia, la historia del cuerpo, ya se piensa en una nueva edición. Bueno, pensar estamos pensando, hay fondos, lo que siempre hay que buscar son temas nuevos, temas que sean novedosos. Tenemos ya prácticamente un tema que sí que queremos trabajar. Lo que hay que encontrar es alguien que quiera publicar el libro y después echar a andar. Yo creo que sí que podremos publicar otro libro, porque tenemos fondos suficientes y tradición suficiente y provincia suficiente. Y además ahí hay un pozo de 171 años que se puede escribir no uno, sino muchos más libros sobre la Guardia Civil en Burgos. Si tuviéramos que hacer sobre la Guardia Civil en España o en ultramar, pues yo sí que no me definiría de cuántos podríamos ser capaces de hacer. Pero sobre la Guardia Civil en Burgos todavía queda una extensa colección que se podría hacer. Bueno, que la gente vaya descubriendo por el momento este libro, Guardias Civiles al Servicio de Burgos. Me consta que incluso ya lo tiene el ministro de Interior. Al final la historia de Burgos llega a todas partes. Carlos, ha sido un placer poder compartir con usted este ratito, poder acercar la historia de la Guardia Civil a la gente que nos está viendo, que se acerquen al libro, ¿no? Que al final es de lo que se trata, que ya está a la venta y que además va a poder descubrir muchos rincones, seguro que sorprendentes, y como decíamos, pues algún familiar, algún conocido, seguro que la gente de más edad va a poderse ver identificado. Y alguno de ellos, de los lectores. Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, y nosotros continuamos en Escritorio Local.